Esto es Teoría del Poder. La Organización de Naciones Unidas proviene del Renacimiento, la idea de una comunidad jurídica internacional destinada a garantizar la paz permanente y la cooperación leal entre estados. Y no surgió solamente con Sabin. La idea es mucho más antigua y fue sostenida por notables juristas y políticos durante varios siglos. Solo después de la Primera Guerra Mundial, en 1914 a 1918, pudo cristalizarse la idea de la comunidad jurídica internacional, primero en el modelo imperfecto de la Sociedad de Naciones y posteriormente desde la Segunda Guerra Mundial en 1939, sin remontarnos más lejos. La Tierra ha tenido una serie de transformaciones, algunas sin precedentes. La humanidad es pues protagonista en un mundo en constante cambio. En el ejemplo de la ONU, los objetivos permanentes o metas perdurables, en la terminología especial acuñada por dicha organización mundial, se mantienen irreductibles, aunque varias de ellas han sido ya enfocadas desde ópticas nuevas a la luz del progreso de la humanidad. Dos de esas metas perdurables son básicas y trascendentales: el mantenimiento de la paz mundial y la búsqueda de la seguridad mundial. De acuerdo con la ONU, la paz, sin embargo, ha de lograrse en todas sus dimensiones, sean estas políticas, económicas, sociales, culturales y humanitarias. Por otra parte, la ONU subraya siempre a plena conciencia la naturaleza interdependiente del mundo de hoy. Eso es lo que veremos el día de hoy en Teoría del Poder. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. Los orígenes de la ONU. Al fracasar el modelo imperfecto de la Sociedad de Naciones, disuelta por su incapacidad de lograr la paz debido a la realización de la Segunda Guerra Mundial, y muy especialmente a las grandes potencias aliadas que resolvieron mantener para después de dicha guerra los lazos de cooperación internacional y dieron lugar a varias conferencias y declaraciones que constituyen los antecedentes inmediatos de la creación de la ONU. La denominación Naciones Unidas se refería pues originalmente a los países que lucharon contra las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Dicha denominación fue concebida por el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt en enero de 1942, cuando los representantes de 26 estados se comprometieron en nombre de sus gobiernos a mantenerse unidos en la lucha contra el eje. Para efectos didácticos podemos anotar cronológicamente los siguientes acontecimientos que precedieron la fundación de la ONU. 5 de enero de 1941, las 4 libertades de Roosevelt: de la palabra y de expresión en cualquier parte del mundo, de libertad de culto, libertad de vivir libre de la necesidad, seguridad económica y libertad de vivir sin temor. Son las 4 libertades de Roosevelt. El 12 de junio de 1941, la Declaración Interaliada. El 14 de agosto de 1941, en Bahía, Argentia, la Carta del Atlántico. Se trata de una declaración política conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido sobre los fines de guerra que fueron el no engrandecimiento territorial, derecho de los pueblos de elegir su gobierno, colaboración económica, seguridad dentro de las fronteras, libertad de navegación y el abandono del uso de la fuerza. Posteriormente, el 1 de enero de 1942, la Declaración de las Naciones Unidas en Washington fue suscrita por 26 estados, a los que hasta 1945 se sumaron otros 21. Confirma la Carta del Atlántico, pone todos los recursos militares contra el eje y se compromete a no celebrar el armisticio o la paz por separado con cualquier país del eje. Declaración de Moscú. 1 de noviembre de 1943. Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y China deciden continuar su colaboración para después de la guerra y asimismo resuelven establecer una organización mundial para mantener la paz y la seguridad internacionales. Entre 1943 y 1944 se realizaron las conferencias de El Cairo, Teherán y Bretton Woods.
fueron de carácter político, las dos primeras en las capitales de Egipto e Irán, y de carácter financiero la de Bretton Woods, que creará el discutido Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 7. El 21 de agosto al 7 de octubre de 1944 se realizó la conferencia de Dumbarton Oaks. Las cuatro grandes potencias, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y China, formulan propuestas para el establecimiento de una organización internacional de acuerdo al proyecto elaborado por el profesor Félix Pawlowski. Número 8. Conferencia de Yalta en la Unión Soviética. El 3 de febrero de 1945 se decidió en forma de votación en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuya inauguración estaba ya próxima, y apoyo al ingreso a la Asamblea General de la misma de 2 votos adicionales de la Unión Soviética, puesto que no se trataba de países independientes ni soberanos, Bielorrusia y Ucrania. 9. Del 21 de febrero al 8 de marzo de 1945, en la Ciudad de México se realizó la Conferencia Interamericana sobre los problemas de la guerra y de la paz. Se decide apoyar la creación de la ONU y se proponen algunas modificaciones que armonicen con el sistema interamericano. Número 10. Del 25 de abril al 26 de junio de 1945 se realizó en San Francisco, California, la conferencia. 50 estados suscriben originariamente la Carta de la ONU, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y los acuerdos provisionales creadores de la Comisión Preparatoria de la organización. En realidad, los fundadores son 51 estados, incluida Polonia, que firmaría más adelante en vista de los problemas surgidos a raíz de cuál era el gobierno legal de Polonia, si el que estaba en el exilio en Londres durante toda la guerra o el nuevo gobierno impuesto en Varsovia por las tropas de ocupación de la URSS. Sede oficial de la ONU. Se encuentra en la ciudad de Nueva York, en un imponente conjunto de edificaciones propias entre las calles 42 y 48 a lo largo de East River, en la isla de Manhattan. La sede oficial de la ONU se encuentra en la ciudad de Nueva York, en un amplio conjunto de edificaciones, y no se establece dentro de su estatuto de manera oficial que este sea el lugar de la sede. La estructura de la ONU tiene 6 órganos principales, a saber, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. El Consejo de Seguridad es el órgano más importante de la ONU, no solo porque está directamente encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, sino porque en su seno existen 5 grandes potencias con derechos privilegiados: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, República Popular China y la URSS, hoy en día la Federación Rusa, que tienen carácter permanente y que por otra parte tienen derecho a veto. El sistema de votación. El Consejo de Seguridad está formado por un total de 15 países, 5 permanentes y 10 no permanentes. Estos son elegidos cada 2 años, y la Asamblea General sin derecho a reelección, con el criterio no muy justo de la representación geográfica, pues existen países de intereses especiales, como los países sin litoral marítimo. Por ejemplo, todos los países miembros del Consejo de Seguridad tienen derecho a un solo voto. El veto. Solo los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU tienen derecho privilegiado al veto. El mecanismo funciona así. En las cuestiones de mero procedimiento o de rutina se decide mediante voto afirmativo de 9 países miembros, entre los que pueden estar o no los 5 grandes. Segundo, las decisiones sobre las cuestiones de fondo se deciden asimismo con el voto afirmativo de 9 países miembros, pero entre estos tienen que estar obligatoriamente los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Así, cualquiera de estos países privilegiados puede vetar una resolución calificada como de fondo. El contraveto. Sin embargo, los países miembros no permanentes, por su parte, pueden producir la figura del contraveto a los intereses de los grandes países, al no integrar el número de votos necesarios para otorgar la mayoría de 9 países en 15, que es el total de los componentes del Consejo de Seguridad de la ONU. El doble veto resultaría de la facultad atribuida al mismo Consejo de Seguridad para determinar preliminarmente si un asunto es de procedimiento o es de fondo. Esa decisión es considerada importante, pudiendo surgir así la figura del doble veto. La ausencia de un miembro permanente. La ONU considera que la ausencia de un miembro permanente del Consejo de Seguridad no equivale a un veto. El primer ejemplo surgió
cuando la Unión Soviética se retiró voluntariamente de la sala de sesiones en el Consejo de Seguridad, cuando se analizaba el mantenimiento de las tropas en Irán. En 1950, la Unión Soviética se retiró del Consejo por un periodo de 6 meses, en razón a que dicho Consejo se había negado a expulsar a China nacionalista, decidiéndose así que la ausencia no era veto. En marzo de ese año, el Consejo decidió la desmilitarización de Cachemira. En junio de 1950, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución ordenando el cese de hostilidades en Corea y recomendaba que los miembros de la ONU presenten ayuda a las tropas de Corea del Sur. Los Estados miembros, cuantitativamente es el principal órgano deliberativo de la ONU y tiene legítimo derecho de discutir y analizar todos los asuntos contemplados dentro de la Carta. Puede formular recomendaciones sobre cada tema que discuta y analice. Sus resoluciones no tienen fuerza obligatoria, pero ellas contienen un poderoso mensaje de la opinión pública mundial. La Asamblea General no es un órgano permanente de la ONU. Sus periodos de sesiones se efectúan una vez al año desde el tercer martes del mes de septiembre hasta mediados de diciembre. Pueden convocarse sesiones extraordinarias a solicitud del Consejo de Seguridad o de un Estado miembro de la ONU, siempre que exista presupuesto para ello. La Asamblea General realiza sus labores por medio de 7 comisiones principales. La primera, Comisión de Asuntos Políticos y de Seguridad, incluido la reglamentación de armamentos. La segunda es la Comisión Política Especial, de diversas cuestiones políticas. La tercera es la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros. La cuarta es la Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales. La quinta es la Comisión de Asuntos relativos a los territorios en fideicomiso, inclusive los territorios no autónomos. La sexta es la Comisión de Asuntos Administrativos y de Presupuesto. La séptima es la Comisión de Asuntos Jurídicos. La Asamblea General posee para el año 2020 193 miembros. El Consejo Económico y Social, o ECOSOC, depende de la autoridad de la Asamblea General. Es el órgano coordinador de las tareas económicas y sociales de la ONU, de la organización de organismos especializados y de las instituciones conocidas como el Sistema de las Naciones Unidas. Entre sus labores principales formula las recomendaciones y toma iniciativas en materia de desarrollo económico y social y estimula el comercio internacional, la industrialización, la explotación de recursos naturales, los derechos humanos, la condición social y jurídica de la mujer, los problemas de la población, el bienestar social y la ciencia y tecnología, la prevención del delito y muchos otros asuntos económicos sociales. No se dedica aún a resolver el gravísimo problema del deterioro de los términos de intercambio entre los países existentes en la comunidad internacional. El Consejo de Administración Fiduciaria. La Carta de la ONU asigna al Consejo de Administración Fiduciaria la supervisión y la administración de territorios bajo tutela. El régimen de administración internacional de la tutela territorial consiste en promover el adelanto de los habitantes de cada región fideicometida y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio e independiente. Hasta finales de 1990, por ejemplo, solo quedaba un territorio bajo el régimen de tutela. En 1994, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió la extinción de este consejo debido a que ya no existen más estados bajo tutela. La Corte Internacional de Justicia tiene su sede oficial en La Haya, Países Bajos. Es el principal órgano judicial de la ONU y funciona de acuerdo con su estatuto de 70 artículos, el mismo que es parte integrante de la Carta de la ONU, que a su vez posee 111 artículos. Solo los estados son parte en el estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Están incluidos automáticamente todos los estados miembros de la ONU. Sin embargo, un estado que no sea miembro de la organización puede llegar a ser parte del estatuto de la Corte de acuerdo a las condiciones que se determinen en cada caso. La Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. De acuerdo al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, al decidir las controversias que le son planteadas, aplica las convenciones y tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y las doctrinas. La Corte Internacional de Justicia está formada por 15 magistrados, llamados miembros de dicho máximo órgano judicial de la ONU. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad son los encargados de elegirlos en votaciones separadas. Los miembros de la Corte Internacional de Justicia son elegidos por sus méritos personales y no por su nacionalidad. La Corte Internacional de Justicia trata de que estén representados los principales sistemas jurídicos del mundo. No pueden ejercer funciones de 2 miembros en una misma nacionalidad. Cada miembro recibe un mandato de 9 años y puede ser reelegido. La Secretaría de la ONU.
Básicamente es el órgano permanente encargado de la Administración General de la ONU. Presta sus servicios a los otros órganos y oficinas de información en el exterior, administra los programas de cooperación, etc. Dirige el secretario general con mandato de 5 años. El secretario es elegido por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. El primer secretario de la ONU fue el noruego Thorbjørn Lie, a quien sucedieron el sueco Dag Hammarskjöld. El presupuesto de la ONU. El presupuesto ordinario de la ONU alcanza a más de 2.500 millones de dólares anuales. Las contribuciones de los Estados miembros constituyen la fuente principal del presupuesto ordinario. Existe una escala de cuotas determinada por la Asamblea General. Los Estados Unidos aportan con 25% y es el máximo permitido. La Federación Rusa en este momento aporta con el 10% y el mínimo para poder ser parte es el 0,01%. El mantenimiento de la paz. En el preámbulo de la Carta de la ONU se lee este mensaje vibrante en favor de la paz mundial. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. El artículo 1 de la Carta señala que los propósitos de las Naciones Unidas son mantener la paz y la seguridad internacionales. Otras funciones de la ONU. En la gigantesca obra que va haciendo la ONU, deben subrayarse los asuntos referentes del desarme mundial, que choca contra intereses creados por algunos países, algunas estrategias mundiales. También el aporte que hacen a través de la UNICEF a la cultura, a la protección de la niñez y diferentes otros aspectos. La Carta de la ONU no se refiere a su personalidad internacional. No es la ONU un superestado, como tampoco una confederación de estados, como interpretan algunos autores. La Carta de la ONU fue suscrita el 26 de junio de 1945 en la ciudad de San Francisco, California, y determina que es una organización internacional. Es decir, es una organización internacional con personalidad jurídica propia, pero no se puede equiparar a un estado, no tiene esas características. Bueno, ese fue el análisis de la Organización de Naciones Unidas y un poco de su historia. Si les pareció interesante este video, no se olviden de dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Teoría del Poder.